Así que, según se informa, el príncipe William se quedó completamente quieto cuando le colocaron un expediente parlamentario sellado frente a él, un documento que supuestamente sugería que la oficina de la reina Camilla había estado operando mucho más allá de los límites de la administración ordinaria del palacio y que incluso podría haber estado relacionada con autorizaciones reales falsificadas. A primera vista, la acusación suena demasiado dramática para ser creíble, el tipo de argumento que normalmente pertenecería a un thriller político y no al interior de la maquinaria cuidadosamente controlada de la monarquía británica. Pero los detalles que rodean los supuestos documentos, las fechas adjuntas a ellos y la extraña secuencia de eventos son precisamente lo que hace que la historia sea tan inquietante, porque si alguna vez se verificara de forma independiente, incluso parte del relato, las consecuencias irían mucho más allá de otra disputa familiar real. Antes de profundizar en lo que supuestamente se descubrió, asegúrese de estar suscrito a Crown Watch y tener las notificaciones activadas, si desea seguir los desarrollos en torno a historias como esta. Lo que hace que esta acusación en particular sea tan grave es que la cuestión no se trata simplemente de un desacuerdo entre miembros de alto rango de la Casa Real u otro desacuerdo sobre quién tiene influencia detrás de los muros del palacio. Se trata de la integridad del papeleo que permite funcionar a la monarquía, y una vez que comienzan las dudas sobre la autenticidad de la autorización real en sí, todo el sistema de repente se vuelve mucho más vulnerable. La monarquía británica depende en gran medida de la documentación, quizás mucho más de lo que el público cree. Las decisiones formales, los nombramientos, los permisos ceremoniales, las transferencias de responsabilidad y los cambios que involucran la propiedad real normalmente están rodeados de capas de registros diseñados para establecer exactamente quién autorizó qué, cuándo se produjo la autorización y qué oficina fue responsable de llevarla a cabo. Por lo tanto, un decreto real no es simplemente otra pieza de correspondencia guardada en un archivo de palacio. Conlleva la autoridad del soberano, razón por la cual cualquier alegación de que dicha autoridad fue reproducida o manipulada indebidamente sería tratada con extraordinaria seriedad. Según el relato, una revisión parlamentaria confidencial examinó varios registros relacionados con el despacho privado de Camilla e identificó 3 entradas de decretos que se consideraron irregulares. El término en sí suena burocrático y casi inofensivo, pero los detalles supuestamente asociados a esas irregularidades eran todo menos ordinarios. Según se informa, los investigadores encontraron discrepancias en firmas, fechas de autorización y entradas de registro selladas que no parecían corresponderse con los movimientos confirmados del rey Carlos durante los períodos en cuestión. Esa distinción es fundamental porque los supuestos documentos no estaban supuestamente concentrados en un único período caótico en el que un error administrativo podría haber sido comprensible. En cambio, las 3 autorizaciones cuestionables supuestamente estaban separadas por varios meses, lo que sugiere que lo que sucedió no fue necesariamente el resultado de un error aislado. Si los registros fueran efectivamente manipulados, el patrón implicaría acceso repetido a sistemas sensibles, familiaridad con los procedimientos internos y confianza en que las discrepancias pasarían desapercibidas. Según los informes, los supuestos decretos transfirieron autoridad temporal sobre ciertas decisiones delicadas relacionadas con colecciones reales directamente a la Casa de Camilla. Sobre el papel, los documentos parecían indicar que Charles había aprobado personalmente los cambios, pero los registros de respaldo supuestamente creaban una imagen completamente diferente. Según se informa, las fechas adjuntas a varias autorizaciones correspondían a períodos en los que se documentaba que Carlos estaba fuera del palacio y desempeñaba funciones oficiales en otro lugar. Ahí es donde la situación se vuelve difícil de explicar si las acusaciones son ciertas, o los registros contenían errores graves sobre cuándo y dónde se crearon las autorizaciones, o aparentemente alguien había utilizado la autoridad del soberano sin su participación directa. Hay una enorme diferencia entre un error administrativo y un uso no autorizado del nombre del monarca, porque la segunda posibilidad
plantearía dudas no solo sobre la gestión del palacio, sino también sobre la seguridad e integridad de la maquinaria constitucional que rodea a la corona. Y luego vino la reacción del príncipe William, que supuestamente tuvo un peso diferente, porque el tema de repente dejó de ser abstracto. Se decía que William estaba revisando el resumen parlamentario en privado en Windsor, con Catherine cerca, cuando llegó a la sección que detallaba las autorizaciones en disputa. Según se informa, leyó el material, una vez volvió al principio, y lo leyó de nuevo no porque no entendiera las palabras, sino porque las implicaciones eran difíciles de asimilar. Al parecer no hubo ningún estallido dramático ni enfrentamiento furioso. En cambio, William simplemente guardó silencio, porque el documento que tenía delante no describía otra historia periodística embarazosa, ni otro desacuerdo sobre el protocolo real. Estaba sugiriendo que la autoridad representada por la firma del rey podría haber sido comprometida desde dentro de la propia institución, y para alguien que se preparaba para heredar esa institución, las implicaciones no podrían haber sido más serias. Luego, según se informa, William llegó a una referencia particular en las pruebas de respaldo, y ahí fue donde la cuestión se volvió profundamente personal. Una de las autorizaciones en disputa, supuestamente, se refería al acceso ceremonial y a decisiones relacionadas con objetos asociados con el legado histórico de la princesa Diana. Para William, eso cambió el significado emocional de todo el documento, porque su preocupación ya no se limitaba a la integridad de la monarquía como institución. De repente, el recuerdo de su madre pasó a formar parte de la ecuación. William ha pasado décadas viviendo con la complicada historia que rodea a Diana, Charles y Camilla, al mismo tiempo que intenta proteger el legado de su madre, para que no quede atrapado permanentemente dentro de viejos conflictos familiares. Por lo tanto, descubrir una acusación de que las decisiones relacionadas con la colección histórica de Diana se habían tomado mediante una autorización cuestionable habría tenido un impacto emocional que iba mucho más allá del lenguaje técnico de un informe parlamentario. Según se informa, Catherine hizo la pregunta que hubiera sido imposible evitar. ¿Charles sabía algo de esto? William supuestamente dudó, porque ambas posibles respuestas crearon un problema devastador. Si Carlos no lo hubiera sabido entonces, el rey se enfrentaba potencialmente al descubrimiento de que alguien dentro de la casa había actuado en su nombre sin la autorización adecuada, mientras que si Carlos lo hubiera sabido, entonces las implicaciones habrían llegado directamente a la relación entre el rey y las personas más cercanas a él. Pero según las pruebas alegadas, el único propósito de la autorización en disputa era que se hubiera presentado la aprobación de Charles como existente, cuando aparentemente no era así. Eso significaría que la cuestión central no era que el rey ordenara a sabiendas algo inapropiado, sino que su autoridad había sido potencialmente utilizada para crear la apariencia de una orden que nunca había emitido personalmente. Para William, eso lo dejó frente a una elección imposible entre proteger la dignidad de su padre y proteger la institución que su padre le había confiado para heredar. Y luego, según se informa la princesa, Ana entró en la historia llevando las acusaciones a un territorio aún más preocupante. Según el relato, meses antes de que la revisión parlamentaria llamara la atención sobre los registros irregulares, Anne aparentemente se había topado con una de las autorizaciones en disputa durante una recepción privada relacionada con el patrimonio en Windsor. Según los informes, Charles estaba ausente, William y Catherine ya se habían ido, y Anne fue descrita como el miembro de mayor rango de la familia que permaneció en la casa esa noche. Al parecer, a altas horas de la noche, llegó una autorización relativa al control temporal de determinadas decisiones de recaudación real, y el texto llamó inmediatamente la atención de Ana. Según se informa, leyó el documento detenidamente antes de negarse a respaldar su ejecución, porque el lenguaje parecía inusualmente amplio para algo descrito como una medida administrativa de rutina. Anne conocía los hábitos de trabajo de su hermano
y según el relato creía que Charles normalmente exigiría múltiples niveles de revisión antes de aprobar un cambio tan radical. Por lo tanto, supuestamente señaló directamente a la sección de autorización soberana y se negó a reconocer el documento hasta que el propio Carlos confirmó que lo había aprobado. Esa decisión pudo haber parecido procesal en ese momento, pero en retrospectiva, según la historia, se convirtió en uno de los momentos más importantes de toda la secuencia. En realidad, Ana estaba diciendo que nadie podía simplemente invocar el nombre del rey y esperar que los miembros mayores de la familia aceptaran la autorización sin verificación. Más tarde esa noche, Camilla supuestamente confrontó a Anne e insistió en que el cambio era administrativo más que constitucional. Según el relato, Camilla argumentó que Anne estaba tratando un asunto rutinario como si fuera una cuestión de confianza personal, mientras que Anne se negó a suavizar su posición. Según se informa, su respuesta fue sencilla: si Charles realmente había autorizado el cambio, entonces el propio Charles podría confirmarlo. Y luego, según el mismo relato, Camilla guardó silencio. Según se informa, no presentó de inmediato la confirmación que Anne había solicitado, sino que abandonó la habitación sin proporcionar la verificación directa que Anne había exigido. El silencio por sí solo no es prueba de mala conducta, por supuesto, y sería irresponsable tratar una supuesta reacción como prueba concluyente de algo. Pero dentro de la narrativa de la investigación, ese momento se volvió significativo, porque fue seguido por una acusación aún más preocupante sobre el expediente oficial. Cuando los investigadores parlamentarios examinaron posteriormente el registro digital, supuestamente no encontraron ningún registro permanente de la objeción de Anne. La entrada oficial supuestamente indicaba que el decreto había sido recibido y procesado sin impugnación, como si el enfrentamiento nunca hubiera ocurrido. Si ese relato se estableciera de forma independiente, la desaparición de una objeción real de alto rango de un registro formal sería mucho más grave que una corrección administrativa ordinaria. Según se informa, la supuesta pista de auditoría digital mostró que el registro había sido modificado aproximadamente 40 minutos después de que Anne presentara su objeción. Luego los investigadores supuestamente rastrearon las credenciales utilizadas para la alteración hasta un alto funcionario del hogar asociado con la oficina privada de Camilla, en lugar de hasta un empleado subalterno o alguien sin acceso significativo al sistema. Ese detalle se verifica cambiaría dramáticamente la naturaleza de la investigación, porque plantearía la pregunta de quién autorizó la alteración y por qué. De repente la secuencia pareció formar una cadena inquietante. Anne supuestamente cuestionó la autorización. Camilla supuestamente la desafió. Anne se negó a aceptar el documento sin la confirmación directa de Charles, y luego el registro oficial supuestamente cambió menos de una hora después. Una vez más, un registro digital alterado no establecería automáticamente quién ordenó el cambio, ni probaría que existió una conspiración más amplia, pero el momento comprensiblemente exigiría una investigación mucho más profunda. Wipeten es el punto en el que la historia deja de tratarse simplemente de un documento cuestionable y se convierte en una cuestión de confianza institucional. Si la objeción de un miembro de la realeza de alto rango supuestamente pudiera desaparecer de un registro oficial, entonces la preocupación no sería simplemente si un decreto es legítimo. La pregunta mucho más amplia sería si los sistemas diseñados para preservar la memoria institucional de la monarquía podrían ser manipulados, y si alguien dentro de la familia creía que tenía suficiente acceso y protección para hacer posible esa manipulación. Para el príncipe William ese habría sido el momento en que toda la situación adquirió un significado completamente diferente. Ya no se trataba simplemente de una disputa entre cargos reales en competencia o de un desacuerdo incómodo que involucraba a su padre y su madrastra. Supuestamente estaba buscando evidencia que podría obligarlo a enfrentar una de las preguntas más difíciles imaginables para un futuro rey: si aún se podía confiar a las personas más cercanas a la corona la autoridad que se les había otorgado. El registro real no
Es un sistema de notas interno que solo un puñado de personas ve. Es la memoria institucional permanente de la corona. Todo futuro historiador, todo abogado constitucionalista, todo investigador parlamentario que necesite comprender cómo se tomó una decisión, acude a ese registro. Se supone que es el único lugar donde se preserva la verdad, independientemente de la política, la personalidad o las relaciones públicas. Y alguien dentro de la oficina de Camilla lo trató como un borrador de documento que podría editarse silenciosamente después del hecho. Esto no es solo una violación del protocolo, es un ataque al concepto mismo de responsabilidad institucional. Si el registro permanente puede reescribirse para eliminar la disidencia, ¿qué sentido tiene entonces mantener un registro y piensa en el momento? 40 minutos no es tiempo suficiente para montar una revisión legal cuidadosa o consultar con un abogado externo. Es tiempo suficiente para entrar en pánico, hacer una llamada telefónica y ordenarle a alguien que haga desaparecer el problema antes de que alguien se dé cuenta. La velocidad sugiere que esto no fue una estrategia considerada, fue instinto, lo que significa que el instinto dentro de esa oficina se había convertido en proteger a Camilla a toda costa, incluso si eso significaba alterar el registro histórico. Ese es un problema cultural, no solo un problema de personal, y las culturas no se forman de la noche a la mañana. Se lo construyen mediante la repetición, mediante pequeños compromisos que gradualmente se vuelven normales, mediante la tranquila creencia de que las reglas se aplican a todos, excepto a las personas que las hacen cumplir. Mientras tanto, el rey Carlos estaba sentado solo en un ala tranquila del palacio, con el informe parlamentario frente a él. Se quitó las gafas de lectura y las colocó con cuidado junto al expediente. Su secretario privado preguntó si William había recibido el informe completo sin redactar. Charles no levantó la voz, solo preguntó si su hijo había visto todo. Cuando la respuesta fue sí, Charles cerró los ojos y exhaló. Esa es la imagen que se me queda grabada. Ni rabia ni confrontación, solo cansancio. Porque Carlos ha pasado décadas tratando de asegurar el lugar de Camilla en la monarquía, y ahora le decían que su oficina había estado usando su autoridad sin él. Camila, por su parte, supuestamente, estaba esperando en otra parte del palacio, rechazando temas de conversación y estrategias legales de sus asistentes. Quería hablar con Charles, pero él no la llamó. El silencio fue más fuerte que cualquier discusión, y fue entonces cuando el verdadero peso la golpeó. Charles no iba a permitir que esto se convirtiera en una disputa familiar privada. Iba a tratarlo como una crisis constitucional, porque eso era lo que el secretario jurídico le había explicado a través de las pruebas. Un decreto real solo tiene autoridad si el monarca lo aprueba personalmente. Si esa aprobación se copia, se estira, o se fabrica, toda decisión basada en ese documento colapsa legalmente. Charles leyó el primer decreto en disputa y reconoció de inmediato la amplia transferencia de discreción. Dijo que nunca lo habría aprobado sin una rigurosa revisión secundaria. Así que ahora el rey estaba mirando su propia firma o una versión de ella y dándose cuenta de que alguien en la oficina de su esposa la había tratado como una herramienta para reconstruir cuando fuera conveniente. Eso es humillante como monarca y devastador como marido. Y esta es la paradoja que define toda la situación. Carlos luchó durante años para convertir a Camilla en reina consorte. Exigió que el mundo la respetara. Ahora aceptar las conclusiones parlamentarias la humillaría públicamente y expondría a su círculo íntimo al escrutinio constitucional. Pero negarse a aceptarlos dejaría a la corona defendiendo una autoridad que nunca existió legítimamente. No podía proteger a Camilla sin sacrificar la integridad de la propia monarquía. Esa es la trampa. Vale la pena recordar cuánto invirtió Carlos en la legitimidad de Camilla. Durante décadas fue la figura más controvertida en la órbita real. El público la culpó por la ruptura de su matrimonio con Diana. La prensa la trató como la villana de una tragedia nacional. Según los informes, incluso los miembros de la familia real tuvieron dificultades para aceptar su presencia en reuniones privadas.
Y Charles la defendió en todo momento. Esperó, maniobró, poco a poco normalizó su papel, hasta que el público empezó a aceptar lo que antes parecía impensable. Y ahora, después de todo ese trabajo, después de todos esos años de cuidadosa gestión de imágenes y rehabilitación de pacientes, su propia oficina había socavado la autoridad que se suponía debía apoyar. Eso no es solo una traición personal, es la destrucción de un legado que pasó construyendo durante toda su vida adulta. Así que la decisión, cuando llegó, fue rápida. Charles firmó una orden de restricción formal que congela los 3 decretos en disputa y suspende todas las autoridades, permisos y derechos de acceso creados por ellos hasta que se complete una investigación independiente completa. Pero él no se detuvo ahí. Despojó a la casa privada de Camilla de su autoridad para procesar decretos de forma independiente. A partir de ese momento, cualquier permiso futuro requeriría la aprobación directa a través del propio sistema de verificación del rey. No más autoridad en la sombra, no más transferencias amplias de discreción. El equipo de Camilla ya no podía actuar bajo los poderes expansivos que habían estado usando durante meses. Cuando Camilla fue informada, no gritó. Se limitó a sentarse en silencio mientras se ordenaba a su personal que conservara todos los registros de acceso, registros de correspondencia y horarios internos para su revisión forense. Pero el detalle que más impactó fue que Charles firmó la restricción sin consultarla primero. Ella esperaba enojo. Si yo había preparado para preguntas difíciles. No esperaba que la ignoraran por completo, y ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. No iba a dejar que ella le explicara cómo salir de esto. La maquinaria del palacio se movió rápidamente después de eso. Los asesores legales redactaron el texto formal de anulación. Los archiveros comenzaron el delicado trabajo de restaurar las entradas del registro originales, preservando al mismo tiempo las versiones alteradas como evidencia. Los equipos de seguridad revisaron los registros de acceso desde hace meses en busca de otras modificaciones no autorizadas que pudieran haberse escapado. Y a lo largo de todo ello, Charles mantuvo una agenda pública que no revelaba nada. Esa es la disciplina de la institución. La corona puede agrietarse internamente, pero la cara pública permanece serena. Los paseos continúan. Los deberes ceremoniales continúan. La máquina sigue moviéndose incluso cuando las personas que están dentro se están desmoronando. Cuando los periódicos de la mañana llegaron a Londres, la crisis era pública. Los titulares hablaban de una autoridad real falsificada dentro de la maquinaria diseñada para protegerla. Las emisoras realizaron continuos análisis constitucionales. Multitudes se reunieron frente al Palacio de Buckingham y observaron cómo se desarrollaba el terremoto institucional en sus pantallas. Y en una última reunión familiar tranquila, Charles colocó sobre la mesa el registro recién autenticado y corregido. La objeción original de Ana había sido restituida formalmente al registro histórico permanente. El alto funcionario responsable de las alteraciones digitales fue despedido permanentemente del servicio real. Los decretos falsos fueron anulados. La autoridad independiente de Camilla se vio gravemente restringida. William cerró el expediente. Y creo que esa es la imagen que persiste el futuro rey sentado allí, mirando el registro corregido, comprendiendo que la oficina de su madrastra había intentado reescribir la historia y casi se salió con la suya. La monarquía puede sobrevivir a la vergüenza, puede sobrevivir a la división familiar y a verdades públicas dolorosas. Pero en el momento en que permite que su autoridad se forje, en las sombras corre el riesgo de perder aquello sin lo que ninguna corona puede gobernar: la confianza. Y una vez que esa confianza se rompe desde adentro, la pregunta no es solo qué se falsificó, sino qué más no se ha encontrado todavía. Ahora todavía quedan preguntas abiertas aquí que nadie en el palacio ha respondido. La primera es si Camilla sabía el alcance de lo que estaba haciendo su oficina. Sus defensores dirán que ella estuvo aislada de los detalles operativos que delegó autoridad en miembros del personal que excedieron sus instrucciones
y que no tenía motivos para creer que estuviera sucediendo algo inapropiado. Y tal vez eso sea cierto. Es posible tener una casa grande y no conocer todas las decisiones que toma su personal. Pero el enfrentamiento con Anne complica esa defensa. Cuando Ana se negó a aceptar el decreto, Camilla no expresó confusión. No pidió volver a ver el documento ni sugirió que podría haber habido un malentendido. Acusó a Anne de hacerlo personal. Esa es la respuesta de alguien que ya sabe lo que dice el documento y quiere desviar la atención de su legitimidad. Si Camilla realmente creía que la autorización era adecuada, ¿por qué no simplemente decirlo y animar a Anne a verificarlo con Charles de inmediato? El silencio que siguió al desafío de Anne sugiere que Camilla no estaba segura de que la verificación saldría bien. La segunda pregunta se refiere a los otros dos decretos. Sabemos de 3 entradas irregulares, pero la revisión parlamentaria solo detalló en tiempo real la que Anne objetó. Los otros 2 salieron a la luz mediante análisis forense, no mediante intervención en vivo. Eso significa que fueron procesados, ejecutados y archivados sin que nadie levantara ninguna alerta en ese momento. ¿Qué autorizaban realmente esos decretos? El resumen parlamentario fue vago, y los describió como relacionados con permisos de acceso temporal y autoridad de programación ceremonial. Pero el hecho de que estuvieran agrupados en la revisión sugiere que siguieron el mismo patrón. Lenguaje amplio, aprobación fabricada, beneficio directo para la familia de Camilla. Si el patrón se mantuvo, entonces el alcance de la operación fue más amplio de lo que nadie ha admitido públicamente. La tercera pregunta es sobre la cultura dentro de la oficina de Camilla. El alto funcionario que alteró el registro no actuó en el vacío. Tenían códigos de acceso, privilegios del sistema y la confianza para usarlos sin dudarlo. Eso sugiere un ambiente de trabajo donde se entendía que proteger a Camilla del escrutinio era parte del trabajo. ¿Cuántos otros miembros del personal sabían lo que estaba pasando? ¿Cuántos miraron para otro lado? ¿Cuántos participaron de formas más pequeñas que aún no se han descubierto? La investigación está en curso, pero los conocedores del palacio dicen que la atmósfera dentro de la casa de Camilla ha cambiado dramáticamente. La confianza se ha ido, el derecho se ha ido. Lo que queda es el miedo. Miedo a lo que encontrará a continuación la revisión forense. Miedo a lo que podrían decir los antiguos miembros del personal una vez que ya no estén obligados por la lealtad. Miedo a lo que la propia Camilla podría revelar si alguna vez se ve obligada a responder preguntas bajo juramento. Y luego está William. El público lo ha visto comportarse con compostura en cada crisis, cada ruptura familiar, cada tormenta sensacionalista. Pero esto fue diferente. Esta no fue una historia en la prensa. Se trataba de una violación constitucional que afectaba al mismo tiempo el legado de su madre y el matrimonio de su padre. El hecho de que se quedara quieto cuando leyó el informe indica lo grave que era. William no se congela. Planifica, elabora estrategias, piensa 3 pasos por delante. Pero en ese momento la estrategia fracasó porque la situación era demasiado grande para procesarla rápidamente. Las implicaciones siguieron desarrollándose. El daño personal siguió chocando con el peligro institucional. Y Catherine estaba allí firme como siempre, haciendo la pregunta que atravesó el ruido. ¿Lo sabía Carlos? Esa es la pregunta que más importa porque todo lo demás surge de ella. Si Carlos no lo sabía, entonces la monarquía fue víctima de su propia maquinaria interna. El sistema fracasó, pero la integridad del soberano permaneció intacta. Si Charles lo sabía, entonces toda la institución estaba comprometida al más alto nivel. La evidencia dice que él no lo sabía. Los conflictos programados prueban que él no estuvo presente cuando supuestamente se otorgaron las aprobaciones. El amplio lenguaje de los decretos contradice su conocida preferencia por una revisión detallada, y su reacción al informe parlamentario, el cansancio, el silencio. La orden de restricción inmediata sugieren que un hombre descubre una traición por primera vez. Pero la pregunta permanecerá en la mente del público, porque es el tipo de pregunta que nunca desaparece por completo una vez que se plantea. Ciro ha subestimado el papel de Catherine en esto, pero vale la pena reconocerlo.
A menudo se la retrata como el centro tranquilo de la familia, la que mantiene las cosas estables cuando el caos amenaza con abrumarla. Y según todos dicen eso, es exactamente lo que hizo aquí. Ella no intensificó la situación, no exigió acción inmediata, ni empujó a William hacia la confrontación. Ella hizo la pregunta aclaratoria, y luego le dio espacio para procesar la respuesta. Eso no es pasividad, eso es inteligencia emocional. Entendió que William necesitaba llegar a sus propias conclusiones sobre lo que significaban las pruebas y qué estaba dispuesto a hacer al respecto. Y en los días siguientes supuestamente fue ella quien le recordó que su primer deber era con la institución, no con el drama familiar. Es difícil decirle eso a alguien que acaba de descubrir que la oficina de su madrastra estaba manipulando decisiones sobre el legado de su madre, pero era lo correcto, y Catherine lo dijo. La reacción del público ha sido intensa como era de esperar. Las redes sociales se han visto inundadas de especulaciones, teorías de conspiración y opiniones candentes. Algunas personas están convencidas de que este es el principio del fin del papel público de Camilla. Otros piensan que capeará la tormenta de la misma manera que ha capeado cualquier otra controversia. Los expertos constitucionales han sido más mesurados señalando que la monarquía ha sobrevivido a situaciones peores y que el sistema de controles y equilibrios finalmente funcionó. Ana se opuso. Finalmente se corrigió el registro, se anularon los decretos falsificados y el sistema detectó el problema, aunque tardó más de lo debido. Esa es la visión optimista. La visión pesimista es que el sistema solo detectó esto porque Anne estaba en el lugar correcto en el momento correcto y con el instinto correcto. Si ella no hubiera estado allí, los decretos podrían haber estado vigentes durante años, dando forma silenciosamente a decisiones sobre las colecciones reales y el acceso ceremonial sin que nadie lo supiera. Y esa es la parte que debería mantenerte despierto por la noche. La monarquía se basa en precedentes. Cada decisión pasa a formar parte del registro histórico, y ese registro da forma a las decisiones futuras. Si un decreto falsificado hubiera permanecido en vigor, el tiempo suficiente podría haberse convertido en la base de una autoridad legítima. El personal futuro lo habría citado como una práctica establecida. Las decisiones futuras se habrían tomado bajo su sombra. La falsificación se habría convertido en verdad simplemente si hubiera sobrevivido el tiempo suficiente. Así es como las instituciones van a la deriva, no a través de golpes dramáticos, sino a través de pequeñas corrupciones que no se cuestionan hasta que están demasiado arraigadas para eliminarlas. El hecho de que Anne lo haya detectado a tiempo es significativo. El hecho de que alguien haya intentado borrar su objeción es más significativo. Lucky dice que las personas involucradas entendieron exactamente lo que estaban haciendo y lo peligroso que sería si alguien se enterara. No estaban cometiendo errores administrativos. Estaban alterando deliberadamente el registro histórico para proteger una toma de poder no autorizada, y casi lo lograron. La investigación aún está en curso, y el Palacio ha tenido cuidado de no revelar detalles que puedan comprometer su revisión forense. Pero los rasgos generales son claros. 3 decretos falsificados, una objeción borrada, un alto funcionario despedido, la autoridad de una reina, consorte restringida, un rey obligado a elegir entre su esposa y su corona, y un futuro rey que tuvo que observar cómo se desarrollaba todo desde el borde de la sala, sabiendo que algún día esta será su carga. La monarquía sobrevivirá a esto. Siempre sobrevive, pero sobrevivir no es lo mismo que curarse. La confianza que se rompió dentro de ese hogar no será restaurada mediante una orden de restricción o una entrada de registro corregida. Tomará años. Hará falta transparencia. Se necesitará voluntad para afrontar verdades incómodas sobre cómo se utilizó el poder y quién permitió que sucediera. E incluso, entonces siempre habrá una sombra, un signo de interrogación, un archivo en algún lugar que alguien aún no ha encontrado. William cerró el expediente, pero la historia no cerró con él. Todavía se está moviendo, todavía cambiando, todavía revelándose en pedazos, y la siguiente pieza podría ser la que lo cambie todo. Por eso sigues suscrito.
Por eso sigues viendo porque la historia no ha terminado. Esto recién está comenzando.